Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, un viernes más a Cero Miedo. Mi nombre es El Chino. Yo soy Chus. Y antes de todo, antes de empezar con el episodio de hoy, queremos agradecerle por sus comentarios. Realmente han sido unos comentarios muy agradables. Gracias por el recibimiento que ha tenido el podcast. Entonces, esperemos este episodio les guste tanto como los últimos temas que hemos tocado. Bienvenidos. Hoy trataremos de entrar en un tema que antes se consideraba un misterio y últimamente se está volviendo una realidad. Trataremos de dar explicación a cosas inexplicables que suceden día con día en nuestros cielos, no solamente en los países del primer mundo, sino que también aquí en Guatemala se ha visto mucho ese tipo de fenómenos, como lo que es el fenómeno ovni. Así como esto, ¿eh? Así como eso. ¡Wow! ¡Qué loco! Entonces espero que les guste el programa del día de hoy. Correcto, así que hoy, como dijo Jesús, hoy no vamos a tocar nada de espantos, nada de miedo, nada de terror, fantasmas. Así que hoy vamos a viajar a otro mundo, a otra galaxia, o inclusive a otra dimensión. Así que abróchense los cinturones, súbanse a su nave y viajen con nosotros para conocer algunos casos que ocurrieron en Guatemala. Porque aunque no lo crean, en Guatemala han habido muchos casos de abducciones, avistamientos, contactos. Entonces, bienvenidos y apaguen la luz. Tómense un café, tomen algo para relajarse y recuerden, en su cuarto jamás están solos. Así es. Vamos a entrar en un pequeño debate. Vamos a hablar un poquito sobre cuál es nuestro punto de vista sobre el tema ovni, sobre el tema extraterrestres, seres elevados espiritualmente. Vamos a hablar acerca de todo eso. Y bueno, iniciemos. Bueno, empezamos por el principio. Bueno, creo que principalmente ya les habíamos dicho que íbamos a tocar este tema por todo lo que está pasando últimamente. Recientemente salió a la luz, o no fue a la luz, sino que entraron en un debate en el Capitolio en Estados Unidos, Congreso, Capitolio, en donde 3 militares de alto rango confrontaron a las autoridades norteamericanas, pidiéndoles y exigiéndoles de que hagan el conocer de toda la humanidad sobre la existencia y la confirmación y validación sobre los ovnis extraterrestres y el contacto que ha tenido este país con estos seres. Así es. Como se acuerdan, les dijimos que el miércoles hubo una audiencia en el Congreso donde como dijo Jesús, donde 3 militares o 3 personas del gobierno de alto rango bajo juramento en el Congreso, que, o sea, ya bajo juramentos realmente, si estás mintiendo bajo juramento en Estados Unidos, ya es cosa seria y ya despediste de tu libertad prácticamente. Entonces, donde están diciendo que prácticamente Estados Unidos cuenta con material extraterrestre, cuenta con naves, cuenta con tecnología extraterrestre y cuenta con materia orgánica, material biológica no humana, principalmente haciendo énfasis en no humana. Entonces, si esto no es una confirmación de lo que ya sabíamos, ¿qué es? Salió a la luz últimamente de que anteriormente a las personas que hablaban sobre el fenómeno ovni, sobre el contacto del tercer tipo, se les tomaba como locos, como chiflados, se les denigraba totalmente, ¿verdad? Tal vez queriendo ocultar la verdad, o simplemente recuerden que también nuestro intelecto a la larga es bastante limitado porque creemos lo que nos dicen, mas sin embargo cuesta mucho tratar de buscar respuestas.
cuya respuesta no la vamos a ver tan fáciles. Tenemos que investigar. Correcto, al final recuerden que cada quien tiene su criterio en este tema, no los obligamos a creer en todo lo que les estamos diciendo. Al final cada quien hace su propio juicio, y si ustedes deciden creer o no creer, yo pensaría que se me hace lógico que en un universo tan extenso, tan vasto, estemos solos. Eso es muy ególatra hasta cierto punto. Déjalo ególatra, es hace no más de 1000 años, no menos de 1000 años, se creía que la Tierra era plana. Y todavía hay gente necia que todavía piensa. A pesar de toda la tecnología, piensan que es plana. Bueno, hace 1500 años se creía que éramos el centro del universo. Hace 2100 años se creía que el cielo era el límite de todo lo existente. Entonces, pero pasa algo. Resulta que nuestros antepasados, los mayas, aztecas, incas y todo lo que tenga que ver con Mesoamérica y Sudamérica, inclusive los egipcios, ellos ya tenían conocimiento de que la Tierra no era el centro del universo, que éramos un grano de arena en este vasto mar que es el universo. Y una de las pruebas más fáciles que les podemos comentar, que todo lo puede averiguar, es que las pirámides de Estados Unidos, de Egipto, las pirámides de Egipto, están alineadas con el cinturón de Orión. Pero para no ir tan lejos, las pirámides de Tikal, de aquí de Guatemala, están alineadas con las Pléyades, una constelación bastante importante para toda la gente que estudia lo que es el fenómeno ovni. Correcto. Incluso hay una cultura en África, es una cultura bastante antigua, donde ellos tienen conocimiento de un sistema solar atrás de la estrella más brillante del sistema del cinturón de Orión. Esto quiere decir de que ellos ya tenían conocimiento de una estrella más pequeña y de la estrella más brillante que se encontraba atrás del aro de luz de ese cinturón de Orión. Como ellos, siendo primitivos, no tienen la tecnología que ahora se tiene y aún hoy en día es bastante difícil, ya tenían conocimiento, y ellos dicen que todas las enseñanzas, todos los misterios, todos sus dioses, sus antepasados provienen de ese sistema solar, recientemente descubierto en el año del 2012. Así es, como les digo, al final de cuentas, no creer en estos temas es tener una venda en los ojos. O sea, muchos, inclusive pinturas rupestres, donde habían avistamientos que parecen platillos, donde se ve en algunas pinturas que del renacentismo, como te digo, inclusive pinturas rupestres, donde se ve que seres se llevan a las mujeres. O sea, al final de cuentas, y seres no humanos, sino que humanoides. Correcto, o sea, al final también hay mucho, o sea, así como hay temas y hay personas que dicen la verdad, hay muchos fraudes. Charlatanes. Realmente nuestra intención al tocar ese tipo de temas es meramente entretenimiento. También hacer saber nuestro conocimiento, que tampoco nos llevamos de que somos investigadores totales. Más sin embargo, consideramos que tenemos un criterio bastante amplio. No amplio, sino que un criterio bastante razonable. O sea, tampoco esto es azul y nos vamos a creer que eso es azul, no, sino que realmente tratamos de razonar. Somos de mente abierta. Más sin embargo, hay un dicho que dice que no hay que creer ni dejar de creer. Y precisamente también hay vestigios o información de contacto del tercer tipo en la Biblia hebrea. Sí, y incluso el mismo Jesús lo dijo. Inclusive, y aquí tal vez nosotros no nos queremos meter con religión, o sea, ya se los hemos dicho, que no nos queremos meter con religión, respetamos cualquier tipo de creencia acá. Inclusive dice
se dice en algunas teorías que Jesús es inclusive un ser extraterrestre. Él, en un pasaje bíblico, no estoy muy seguro en cuál de los evangelios fue, pero ellos dan razón de que él dijo que su reino no era de este mundo. Para una mente primitiva decir, en el cielo, pero para una mente más desarrollada, con más conocimiento, esas palabras son una declaración bastante fuerte. Claro, no estoy diciendo de que la religión es mala, o cada quien puede creer a su manera. Pero tratamos de hablar de esto por el afán de que también queremos tener una explicación de qué es lo que está pasando en el mundo, en qué etapa o en qué era estamos entrando en este momento. Exacto. Y al final recuerden, como les digo, así como hay charlatanes, hay personas que dicen la verdad, y uno de los contactados más veraces y más verídicos es inclusive el caso de Billy Mayer. Persona que tiene grabaciones en video, tiene fotos desde afuera de las naves, tiene fotos de las personas, de los seres que en teoría son pleiadianos, porque se cree que los pleiadianos son personas se confunden, muchos se confunden entre los nórdicos, y los pleiadianos, porque ambos son altos, blancos, canches, ojos azules, persona bonita, por decirlo de esa forma. Entonces, humanos hermosos, pero son gigantes, ¿verdad? 2 metros y medio. Entonces, como les digo, uno de los casos más reales, y que hasta acá no se ha podido comprobar que todas las pruebas que tiene Billy Mayer sean falsas. Como digo, tiene fotos, tiene fotos de los seres, fotos de adentro de la nave hacia afuera. Inclusive acaba de aparecer la foto de la nave más famosa, que es la que le llaman la pastel, o pastel de bodas, porque prácticamente se ve como pastel de varios pisos. Entonces, y desde ahí también viene la teoría de que Jesús es un ser extraterrestre, porque en uno de sus relatos él dice que como él es contactado por un ser, y hasta inclusive ese ser se llama Immanuel, que si traducís ese nombre en hebreo, y es de Jesús. O sea, de hebreo a... Sí. O sea, no me acuerdo exactamente cuál es la traducción, pero entre Immanuel y Jehová, porque ese sería prácticamente el nombre, o Yahvé. Lo que sé que ahí tal vez difiere un poquito en eso, porque el nombre de Dios meramente son consonantes. Sí. Que no se puede, que nosotros los humanos en teoría no lo podemos pronunciar. La única forma que nosotros podemos pronunciar su nombre es con el respiro, que en realidad esas consonantes hacen alusión al respiro que nosotros tenemos en cada momento de nuestra vida. Sí, pero como te digo, no sé cuál es bien la traducción, pero el punto que te digo, el ser que lo contacta se llama Immanuel. Inclusive él le dio las coordenadas de donde estaba un manuscrito hecho por él en aquella época, en la época de Jesús, que se llama el Talmud de Immanuel. Hay un libro sobre él. ¿Y qué pasó? Cuando las élites, por decirlo, y no solo mencionar la iglesia en aquel entonces, porque eran las élites, se enteraron de eso, intentaron matar a Billy Mayer. Tuvo un atentado, gracias a Dios sobrevivió, pero lastimosamente ese Talmud, porque sí encontró el Talmud, pero lastimosamente ese Talmud fue destruido. Está desaparecido. No, fue destruido. Miren. No se sabe si se fue destruido o su paradero, pero el punto es que desde ese entonces no se sabe o no se tiene conocimiento de ello.
porque, como les digo, la historia, aquí estoy hablando a grandes rasgos. Resumiendo así, pero un resumen bien masticado de la historia de Billy Mayer, porque la historia de Billy Mayer es para 2 episodios, como mínimo. Recuerda que anteriormente, pues, se admite que la iglesia cristiana tiene un pasado muy, 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 muy malo, muy ambicioso. Porque recuerden que a la larga la comida de los poderosos es la ignorancia del pueblo. Un pueblo ignorante es fácil de manejar, pero un pueblo pensante es muy difícil de controlar. Entonces, ¿para qué, como diría una persona, ¿para qué nos van a dar información que nos pueden dar poder? Correcto. Entonces, nuestra mente humana es ilimitada las capacidades que puede hacer. Podemos tener telepatía, podemos tener clarividencia, podemos tener muchas habilidades, incluso autosanación, que se han hecho experimentos donde si uno se convence de que se va a mejorar, se termina mejorando. Sí, como digo, al final de este tema ovni extraterrestre o viceversa, hay muchos temas, subtemas y muchas historias, muchos relatos, como dijo Jesús ahorita, de la visión remota, que también es uno. Hubo un caso también de un agente del gobierno, porque aquí hay, como les digo, estoy masticando, porque si me pongo a decirlo como es, este episodio dura 4 horas. Y es que el entendimiento en sí de nosotros, pues, es bastante limitado, porque para poder entender muchas cosas necesitamos que tener un cierto estudio. Mira, porque no lo vamos a comprender. Yo lo he escuchado y lo he leído, he escuchado en podcast y he leído, el conocimiento que tengo más o menos así ha sido. Escuchando podcast, leyendo, porque también me pongo a leer las historias. Pero como les digo, al final hay muchos proyectos, hay muchas cosas, inclusive se dice que el primer contacto, que al final de nuestra época es el de Roswell, pero obviamente vienen contactos desde más atrás. Porque al final el evento más conocido de ovnis es el de Roswell, Nuevo México. Que es cuando realmente estaba saliendo a la luz el tema de la propaganda, el tema de los medios de comunicación, ya el planeta se estaba comunicando más. Anteriormente ni las palomas que me volaban como 100 kilómetros, de lo mucho. Y aquí en América, pues los extensos bosques y desiertos no hacía posible contacto con las diferentes culturas de América. Es por eso que se cree el atraso de nuestra cultura. Más sin embargo, yo considero que nuestra cultura tenía un mayor entendimiento de lo que se creía en ese entonces, señor. ¿Sí sabías que los mayas que encontraron los españoles en aquel entonces no eran los verdaderos mayas? No, eran ya pueblos descendientes, ya que los pueblos mayas ya habían desaparecido, incluso en Tikal, en el año 900 después de Cristo. Se dice que esos mayas originales, los que sabían astronomía, los que sabían los que tenían todo el conocimiento, medicina, ciencia, astrología, todo eso, se dice en una teoría que cruzaron un portal y viajaron a otra dimensión. Así como, no sé si aquí me voy un poquito a la ficción, pero no sé si viste la película de Black Panther, la última, donde sale Kukulcán. Ajá, donde se van a un pueblo. Entonces ellos son aztecas, mayas, porque prácticamente Kukulcán es maya. Cuando hablamos de mayas no nos referimos, bueno, mayas existieron en la parte sur de México, en Guatemala. La parte del sur de México que era de Guatemala. Que era de Guatemala, sí, pero también arriba en sí, pero Yucatán, como te digo, o sea, la parte de Chiapas, Quintana Roo, sí. Yucatán, Petén, toda esa parte de ahí. Belice. O sea, es donde se enfoca prácticamente esa cultura de Namor, donde hablan lo que hablan en Black Panther. Incluso también
lo que es Honduras, se ha encontrado... Pero como te digo, el punto es para ir directo, para no redundar, Ajá. es que prácticamente así como lo hicieron ellos, que cuando vieron la invasión, ellos ya se habían escapado. ¿Y qué hicieron? Sumergirse. Fíjate que hay muchas teorías. Una de las teorías dice de que parte del por qué ellos, porque así lo dicen tal cual, dejaron atrás sus ciudades porque no las destruyeron y se fueron, no fueron por guerras, no fueron por pestes, porque si no se encontrarían todos los cuerpos, sino que realmente ellos dejaron atrás sus ciudades porque ya se había acabado un ciclo con ellos. Correcto. Resulta que los Bactunes, como lo conocen, son ciclos de 400 años. Como el del 2012. El del 2012, que era el 13 Bactún. Resulta que en el Bactún número 9, cada vez que se cerraba un ciclo hacían mucha fiesta, hacían una gran algarabía. En el Bactún 10 no se tiene registro, ni registro, o sea, pero de la cultura oral dice que no hicieron nada, no celebraron, sino que a partir de ahí fue la decadencia de su cultura, podemos decirle decadencia, pero se podría decir que fue cuando ellos desaparecieron. De la tierra. Se creía que había hay un pueblo maya, incluso hay un pueblo aquí que está en Asia, donde los ojos de ellos eran del color del jade, eran verdes, y en la oscuridad brillaban con un verde así pálido. Entonces ellos se consideraban como una raza superior de ese entonces. Entonces son muchas teorías. Recuerde que también tanto los dioses mayas, aztecas, como los dioses egipcios y en diferentes culturas tienen incluso la misma relatos y misma fisionomía, porque está el dios Horus de Egipto, que es un hombre con cabeza de águila, y hay un dios maya y hay estatuas e imágenes de un dios que tiene cuerpo de hombre y cabeza de pájaro. Está el famoso Quetzalcóatl, está el Cucuzcán, hay uno... No, Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. Ajá, Cucuzcán, esa parte. Que precisamente la serpiente emplumada, hay una pintura muy, muy, muy parecida a un relato de una criatura mística de Japón. Muy parecidos. Entonces, al final, miren, cómo las civilizaciones antiguas se comunicaban para decirse todo eso, es imposible. Es imposible. Y cómo para tener el conocimiento de la arquitectura que ellos manejaban, mover esas grandes piedras, si hoy en día costaría un montón. Y eso que todas las pirámides no están descubiertas al 100%. O sea, la parte de adentro no están exploradas al 100% porque hay muchos lugares donde no se puede entrar. Precisamente yo tenía familiares en Petén, en el municipio de La Libertad. Y fíjate que casualmente en Petén el paisaje es así plano, casi no, generalmente no hay montañas. Estoy ya en la parte baja, ya llegando a Cobán. Pero hay unos montículos perfectamente hechos, pero son montículos, así. En toda esa carretera que va de Santa Elena a La Libertad, a Sayaché, a todo ese tipo de pueblitos, hay montículos. Yo me ponía a pensar, en ese entonces tenía como 13, 14 años todavía. Cuando fui a conocer Tikal, yo fui muy joven, sinceramente no lo aprecié. No lo aprecié como realmente hubiese querido. Esos montículos hoy me pongo a pensar, yo digo, muy fácilmente puede ser una pirámide. ¿Cómo encontraron el mirador? ¿Cómo encontraron la Danta? O sea, sí, aquí en Guatemala, como les digo, hay mucha riqueza y hay mucho misterio todavía. El mirador de Tikal, por decirlo así, porque aparte está Tikal, el Gran Jaguar, y aparte está el mirador, que son ciudades diferentes, pero son pirámides las dos. ¿Qué pasó? Excavando, y gracias a la tala de árboles, porque lastimosamente Petén es muy explotado en ese sentido,
se descubrieron esas. Inclusive hay un documental, si no estoy mal, creo que está en Netflix, en cómo por medio de tecnología 3D ¿De radar? y de radar es como descubrieron dónde estaban las pirámides. Entonces, como les digo, hay muchos misterios que no han dicho. Inclusive ahora se habla hasta de la Antártida. Y es que, si te das cuenta, últimamente entramos en una etapa, una época en Donde que sale la información. deja eso, en lo que antes se había tocado como fantástico, ficción o simplemente una locura, ahora se está volviendo una realidad. Antes hablar de ovnis era qué loco, qué tonto, y ahora lo están convirtiendo en una realidad. Cuénteme más. Correcto, inclusive ahora, como les digo, se habla de la Antártida y que después de la Antártida está la otra tierra. Porque si se han dado cuenta los cartógrafos de las épocas de la Edad Media y todo eso. Hablamos de los años 1400, 1500, 1600 y 1700. Mira, no digo años porque realmente no me lo sé. Es que te digo más o menos la época porque es la época del descubrimiento de tierras. No digo, los cartógrafos, o sea, habían partes donde decía, aquí hay sirenas, aquí hay trolls, aquí hay duendes, aquí hay minotauros, aquí se encuentra la otra tierra tal. O sea, hay información que nosotros decimos, no, esto es mentira, pero nunca se sabe. Como dije, hace 1500 años se creía que la Tierra era el centro del universo. Hace 1000 años se creía que la Tierra era plana y que todo giraba en torno a D. Hace no más de 500 años se comprobó que había más tierras, que es América. Pero no hace más de 300 o 200 años se comprobó y realmente se comprobó la Tierra esférica. O sea, no hace mucho. Entonces, conforme van pasando el tiempo, cada vez vamos a ir descubriendo más cosas. Correcto. Cada vez se va a convertir en cultura general y un requisito para poder llevarlo. Ajá, correcto. Inclusive, si se han dado cuenta, la mayoría de avistamientos son de los años 50, 60, 70, 80, 90, inclusive. Que es cuando ya se podía tener un registro gráfico. Correcto. Y aparte de eso, es cuando no... Si lo decimos de esa forma, los extraterrestres tampoco son tontos. Porque ellos se dan cuenta que entre más tecnología tenemos, más fácil los podemos ver. Entonces, no van a andar ahí como andaban antes y van a tomar, y para que les tomen fotos con las cámaras que tenemos ahora. Solo póngase a pensar de que si algún día vamos a tener contacto extraterrestre, o no es si algún día, sino que sería cuándo es que vamos a tener ese contacto. Es que ahora es cuándo. Ellos van a ser superiormente más inteligentes que nosotros, mucho más desarrollados que nosotros. Entonces, la humanidad todavía está en un huevo, se podría decir, en una ignorancia intelectual. Inclusive, sabían, no sé, como digo, yo ahorita estoy masticando información porque obviamente hay temas que sí vamos a tocar muy puntuales, pero ahorita solo estoy medio masticando. ¿Sabían que en el ADN, cuando uno ve un ADN, el ADN se compone de diferentes factores, para decirlo así? ¿Y sabías que la persona que puede crear un ADN, la persona que puede crear algo, deja su marca? ¿Sabían que el ser humano tiene una marca de creador? Que es el famoso eslabón perdido, que aún no encuentran no explican esa parte del ADN. Y hay muchas teorías, inclusive creo que hay una historia que la Tierra es el laboratorio de todas las razas alienígenas. Cada raza creó su
su raza, por decirlo de esa forma, ¿por qué creen que hay asiáticos? ¿Por qué creen que hay personas de color? ¿Por qué creen que hay personas con diferentes rasgos? O sea, sí, uno dice las mezclas, sí, las mezclas. Pero ¿de dónde surgieron esas? O sea, los originales, por decirlo así. ¿Vos no te has dado cuenta? Y yo viéndolo una vez, dije yo no es por ser racista, y de una vez aclaro, eso no es racismo. ¿No te has dado cuenta que la mayoría de los asiáticos, si los miras bien, y depende la forma del ojo, se parece mucho a un gris? Al típico gris de ojos rasgados, ojos negros, gris, cuerpo gris, delgado. Fíjate que más son los de Asia, entre tema Vietnam, Malasia y todos ellos, que ellos tienen los ojos más redondos, pero siempre chinos, siempre chinitos. Entonces, sí, por ahí también. No sé si ustedes recuerdan una película que se llama, creo que 10.000 o 10.000 antes de Cristo. Bueno. Esa es una película que trata de la época sumamente antigua, donde las primeras civilizaciones existían, donde resulta que habían culturas africanas de gente de color, negritas. Estaban las personas que venían, se parece que como los cavernícolas, neandertales, qué sé yo, y muy diferentes culturas, pero eran gobernados por un dios. La cosa que, obviamente, como en toda película, que hay una revolución, que se levanta en contra de este dios, y resulta que cuando iban a matar a este dios, era una persona de color. No, perdón, una persona blanca, de rasgos así, arios se podría decir, blanca, ojos claros, barba, como si estuvieran viendo a un gringo, o un europeo entre Suiza y así. Uh-huh. O sea, ese era su Dios. Sí, ese era su Dios. Entonces, la verdad es que yo el tema de la raza sí no me gusta entrar, porque sí se crea para mucho debate. Pero también existe la teoría de que sí, nosotros únicamente nos vean como un zorrillo, como nosotros miraríamos una caja de hormigas. Correcto. Ese es el ejemplo que normalmente se utiliza. Uh-huh. Viendo cómo se desarrollan, si le pongo eso, ¿qué pasa? Si le pongo eso, ¿qué va a pasar? Correcto. Pero también existe la teoría de que a nosotros nos miran y nos dicen, estos son unos ignorantes, no valen la pena, por lo pronto no valen la pena. E inclusive se ha llegado a la teoría de que son personas de otra dimensión, humanos desarrollados o humanos desarrollados del futuro, porque no sé si has escuchado la historia de Eve. Uh-huh. Eve, y ahorita en TikTok anda la entrevista ahí, o sea, anda una entrevista donde esta persona dice, o este ser dice que es un humano del futuro, y que no los aliens o los extraterrestres que nosotros creemos que son personas del futuro, son viajeros en el tiempo prácticamente. Entonces, al final no vamos a llegar a nada, no vamos a llegar a conclusión. No vamos a llegar a decir, no, entonces estos seres sí, estos seres no, estos seres no. Incluso hasta que no se presenten y nos digan, hola, aquí estamos, a casa. No vamos a saber cómo se maneja el universo. Fíjate que yo vi una película que se llama Paul, el extraterrestre, una película chistosa, que en su momento le dije, que emulaba, que chistoso. Hace poco la volví a ver y la vi con otros ojos. Yo dije, ya no la vi fumado. Ya no la vi, sino que ya la vi como que un poquito con más coherencia. Obviamente que sean así de chingones y todo, pues, que sean así pacíficos, pues sería el mejor escenario. Pero recuerde que también un planeta habitable como el nuestro, que lastimosamente no estamos cuidando, es una mina de oro
son recursos completamente escasos en el universo, porque el universo es completamente vasto, es enorme. Nosotros no somos ni siquiera un átomo en lo que es el todo universo. O para que nuestro universo sea como el universo, como los King, en donde en un copo de nieve vamos nosotros. Pero fíjate que estaba viendo yo una fotografía donde hacían la comparación de las conexiones neuronales que tiene un cerebro con el cúmulo de galaxias de nuestra agrupación local, y las similitudes entre las conexiones entre galaxias y brazos galácticos con las neuronas es muy, muy, muy similar. Entonces, realmente encontrar una explicación es bastante difícil. Y ahorita, pues, ya dejando el tema, dando nuestro punto de vista, hablando un poquito de extraterrestre, porque ese es un tema que queremos tocar en varios episodios. Considero que sería bueno que para todos los que nos escuchan contar un par de relatos de aquí de Guatemala. Al final recuerden que nosotros no tenemos la verdad, no tenemos la sabiduría para decir es así, es gris o no, o la única raza que existe son los pleiadianos, o la única raza que existe son los arturianos, o la única raza que existe son los anunnakis, o los otros que están ahorita de moda, que son los reptilianos. Entonces, no sabemos. Pero si en algo les ayuda nuestro punto de vista o nuestro conocimiento que les acabamos de dar, por decirlo de esa forma, déjenos en los comentarios, escriban ahí, no muchachos, miren, les faltó decir esto, o si quieren que en algún episodio futuro hablemos de un tema o de algún caso en específico. Como les digo, el de Billy Mayer sí lo vamos a tocar, pero lo vamos a tocar bien, como se debe, con fechas, datos, sucesos y todo. Entonces, si quieren, empezamos con la primera historia. Solo si quieren que dejen en los comentarios, miren muchachos, yo creo esto, miren, yo conozco esto, o a mí me pasó esto, o por favor contáctenme y yo quiero hablarles de algo. Recuerden que pueden comentar, por favor denle like al programa, nos estarían ayudando bastante para hacer crecer más la comunidad. Y compártanlo con sus amigos, díganle, mira, estos cuates están bien, están chistosos, o... Eso les pegó, como nos dijeron en un comentario, nos pegó el incienso. Entonces, por favor comenten. Como les digo, esto es queremos crear una comunidad donde podemos tocar diferentes temas, en que no tengamos miedo de ser escuchados y podernos expresar. Y aquí nadie les va a decir, nah, estás loco, eso no es cierto. Y si se mete un hey, bienvenido. Gracias por darle importancia. Vamos a empezar con la primera historia. Estas dos historias que yo les voy a contar sucedieron aquí en Guatemala. Una en el occidente del país, que creo que sí es occidente. Occidente es Shela. Sí, es occidente. Y otra en el oriente del país. Jalapa, Chiquimula, sí. Zacapa. Entonces, les comento. Vamos a narrar la historia de el señor J.L. Gómez. ¿Por qué J.L. Gómez? Él se quiso llamar así, no dar su nombre completo, pero digamos que se llama José Luis. Digamos que es José Luis Gómez. Bueno, entonces les digo. El señor Gómez trabajaba para una importante compañía fabricante de productos populares. Su labor consiste en colocar la mercancía en las tiendas del interior, razón por la cual realizaba constantes viajes por toda la carretera del país. Ya debe ser un trabajo muy matado. El día lunes 26 de junio de 1969, como de costumbre, aunque retrasado en esa oportunidad, salió a las 4 de la tarde rumbo a la costa sur. 4 de la tarde, viajar allá. Bueno, en aquel entonces no había tanto tráfico, pero tampoco estaba tan civilizado como ahora. Antes sí había más montaña, más vegetación, desolación prácticamente.
Inafortunadamente, antes de llegar a Palín Escuintla, tuvo que detenerse por falta de aire en un neumático o en una llanta. La suerte parecía no acompañarle debido a que la llanta de repuesto también estaba mala. Entonces ya empezamos con que se estaba atrasando poco a poco. Poco a poco se estaba atrasando. Simplemente mala suerte. Muy mala suerte. Gracias a la ayuda de un piloto, aunque no nos crean, los guatemaltecos somos muy solidarios entre nosotros, pudo regresar a la población de Amatitlán. Al menos regresó a de Palín a Amatitlán. Sí caminó, sí se regresó bastante, la verdad. Regresó bastante. Reparó las 2 llantas y continuó hasta Escuintla. El retraso fue de unas 2 horas más o menos. Y sin embargo todo iba muy bien. Muchos vehículos le acompañaban en el camino. El viaje era extremadamente duro. Y si ahora es duro, no me quiero imaginar antes, la verdad. Tenía que llegar a Coatepeque esa misma noche. O sea, Coatepeque está como 1 hora de Shela más o menos. No, estaría un poquito más. Y de Escuintla para Coatepeque tal vez unas 3-4 horas. Más o menos. No, 3 y... Bueno, depende, vamos. Ahí sí que depende. Que la carretera como era antes. No, pues digo, ¿qué año más o menos era? 69. Ah, no, madre, si no había carretera. No, pero te digo, todo depende del tramo, todo depende del vehículo, todo depende de todo. Estamos hablando que los camiones antes no tenían la potencia de ahora, no corrían tanto. Cabal. Y le urgía llegar a Coatepeque porque realmente tenía un negocio que lo estaba esperando, muy jugoso. Se detuvo a comer en un restaurante al lado de la carretera. Tomó de nuevo el volante y por fin llegó a Retauleo. Al fin. El descanso fue agradable, bebió un vaso de agua e hizo revisar el aire y aceite. Normal, pero ya del atraso que había tenido con la nieta, mejor reviso antes de seguir. Eran casi las 10:30 de la noche, cuando se dispuso a tomar el último trayecto del camino. Sentía un raro presentimiento. Nunca le había sucedido algo parecido y sin embargo no le dio importancia y partió. Quizá había recorrido unos 15 kilómetros cuando tuvo problemas con la máquina. Fallaba constantemente y se detenía por momentos. Era muy raro en un coche de modelo reciente o en un auto de modelo reciente, que además era revisado con regularidad. O sea, si trabajas para una empresa, la empresa te lo está revisando. Es raro que te quedes tirado con un carro de empresa, la verdad. Parecía faltarle la corriente en alguna parte. Las luces se apagaban. El temor de quedar varado y en el camino a esa hora se manifestaba en el señor Gómez. O sea, si ahora da miedo quedarse tirado en medio de la carretera, y no me quiero imaginar antes. No, fíjate que para así rapidito, yo me quedé una vez en la carretera que va de Escuintla a Reu de noche, fíjate. Porque casualmente el carro me fallaba, se ahogaba. Y la oscuridad que imperna en ese entonces es horrible. Pero el cielo se mira muy, muy estrellado. Ahí vamos. Ahí vamos. Por prevención detuvo completamente el auto y trató de averiguar la causa de la falla. El cielo estaba limpio y las estrellas fulguraban en forma imponente. A pesar de ser un hombre acostumbrado a caminar largos trechos solo, ahora sentía una terrible ansiedad sin compañía. Sí, da mucha ansiedad. Algo le pareció muy extraño. Fue un olor fuertemente azufrado que le causaba malestar estomacal. Eso dicen que es muy común cuando estás cerca de un ser
o un extraterrestre o una nave, los olores dicen que son muy comunes. Depende mucho. Se imaginó que la batería era la causa del olor, ¿va? Después de unos minutos de inútil trabajo por hacer volver a caminar el carro, pasó pacientemente en esperar en alguien que le auxiliara. O sea, estaba un poquito complicado que alguien le auxiliara a esa hora, por ahí. La intranquilidad se apoderó de él y los minutos pasaban. De pronto, vio sobre la cinta asfáltica una vaga silueta que caminaba muy raramente. Era una figura alta que venía en zigzag. Ante el temor de ser atacado sorpresivamente, encendió los faros del auto y así pudo ver, aunque brevemente, la forma exacta de aquel hombre. La luz se apagó bruscamente. Sin saber por qué el miedo lo sobrecogía, cerró los vidrios sin tardanza y esperó que algo ocurriera. No sabe exactamente si él lo pensó o alguien se lo dijo, pero una idea surgió en su mente, que es como normalmente se comunica, te ponen ideas. Fíjate que hay muchos casos donde dicen que han visto ciertos seres y que ellos no testiculan ninguna palabra, sino que se comunican telepáticamente, sino que en tu mente te hablan. Incluso haciendo un paréntesis entre la historia, está el caso de Steve Jobs, que es el creador de Apple. Ajá. Él decía de que a él alguien le comunicaba las ideas por medio de la meditación. Él meditaba, él tenía una casa, un lugar muy remoto, fuera de la contaminación de las ciudades, fuera de la compañía de personas. O sea, él tenía sus retiros espirituales, por así decirlo. Y él decía que entraba en una profunda meditación, donde una voz de un ser o alguien le decía las ideas o le decía qué hacer. Wow. Y él por medio de esas meditaciones es que él creó la empresa Apple y toda la revolución, porque si no fuera por él no tendríamos smartphone. Sí, inclusive como les digo, muchos de los relatos de los contactados o de la persona que ha tenido algún contacto con un ser extraterrestre, dice que normalmente ellos no tienen, o sea, tienen una boca pequeña, pero no la mueven. Simplemente te implantan una idea en decirte no tengas miedo y no sentir miedo. O sea, como que tratan de controlarte por medio de la mente. Te sugestionan. Prácticamente. Entonces, como te digo, le pusieron la idea de, en su mente, el carro no estaba mal. La falla era debida a un enorme campo de energía y pronto desaparecerá. Fue lo que le pusieron en su mente. Después de esto pudo observar que a través de la maleza se escurría aquella extraña figura. No habían transcurrido ni 2 minutos cuando un penetrante silbido agudo se hizo presente. Una luz clarísima e instantáneamente surgió y él solo pudo ver las sombras proyectadas por ella. Se movió rápidamente y partió rumbo al sur. Por la ventanilla pudo observar cómo un punto luminoso se desaparecía. Lo del silbido es muy frecuente en el tema de contacto del tercer tipo. Ajá. Sí, ese silbido. Hay una película donde a base de hipnosis hacen la regresión de personas supuestamente abducidas y en el que siempre hablan de un silbido, una vibración antes. Sí, normalmente siempre se habla de una vibración que se escucha como el... Ustedes pueden hacer un experimento en su casa. Los que tienen buffer, ahora si tienen audífonos de muy ¿cómo se llama? De muy buen bajo,
puede hacer el experimento de colocar sonidos de baja vibración. O pueden buscar así en YouTube, yo así lo he buscado. A algunos les da diferentes sensaciones, como a algunos les puede dar náusea, a otros los puede dejar totalmente quietos, y a otros simplemente hacen de que su cabeza empiece a pensar muchas cosas. A algunos les reinicia la Matrix, por así decirlo, pero pueden hacer ese experimento, no es malo, no es malo. Incluso el sonido muy agudo te hace entrar en una frecuencia auditiva en donde automáticamente despertás. Si tenés mucho sueño, despertás. Okay. Entonces, como les digo, solo pudo ver por la ventanilla que un objeto luminoso desaparecer en el firmamento. Después de esta y un estado casi histérico, trató de arrancar el coche y ahora sin dificultad arrancó. Recuerden que la energía eléctrica es energía que a la larga crea campos magnéticos. Ajá. Entonces no sabemos también cuál es el tema de combustible de ellos o cómo se menean en el espacio-tiempo. Sin pensarlo dos veces, partió velozmente hacia la población más cercana. Hasta en ese momento no había creído en los tales ovnis, como él dice. Pero él piensa que algo de eso tuvo que ver en este pasaje inverosímil de su vida. ¿Qué había pasado en aquel lugar esa noche? ¿Quién era aquel ser tan misterioso que no se había dejado ver? ¿Era un campesino o un ser de otro mundo? Nadie lo podría afirmar o negar, ya que este caso permanece aún en el misterio. Qué interesante. El señor Gómez desde entonces ha quedado muy impresionado y es una persona agradable y perfectamente normal. Nunca ha tenido problemas y parece siempre feliz. No obstante eso, cada vez que recuerda el incidente de su vida, el pánico se apodera de él y prefiere nunca mencionarlo. Sus viajes siguen sucediendo normalmente y por lo general nunca viaja de noche, ya que por nada en el mundo desearía encontrarse de nuevo con aquella figura sobrecogedora. Una historia bastante interesante de un contacto del tercer tipo. Prácticamente sobre la carretera. Sí. Una carretera que en algún momento los que hemos ido de Chetulul hemos tomado. Y muchas veces hay muchos relatos también de personas que van en carretera y pierden la noción del tiempo. Y de la nada salen, hay muchos casos un caso que muy reciente que tengo fresco es de una familia que salió de su punto a las 7 de la mañana y que a mediodía tendría que haber estado ahí. Mediodía, 2 de la tarde, 7 de la mañana rumbo a, por ejemplo, creo que pasó en México. Por ejemplo, creo que era de Monterrey a Nuevo México, por ejemplo. No me acuerdo cuál es la distancia ahí, pero por ejemplo así, Monterrey a Nuevo México. Entonces partieron de Monterrey y se fueron, 7. Y de la nada ellos iban viajando. Cuando de repente empezó a sonar el teléfono. Era la familia que los iba a recibir, preguntándole que dónde estaban, qué había pasado con ellos. Ya tendrían que haber llegado. Y él le dice, pero tranquilos, si apenas son las 7 de la mañana, vamos saliéndole. Y cuando dice, ya viste la hora, y revisó la hora, 7 de la noche. Un desfase de tiempo de 12 horas. De 12 horas prácticamente. Entonces, recuerden que al final el tiempo es relativo. Entonces, ¿qué pasó? El tiempo para estos seres no es el mismo que nosotros. Muchas veces pensamos o se cree que ellos manejan el tiempo a su antojo, que ya saben ya saben cómo manejar ese tiempo, que para nosotros pueden ser 3 horas, para ellos pueden ser 10 segundos, que para que nosotros puede ser 4 semanas, un mes, ellos son una semana. Recuerda que la ley de la relatividad de Einstein da explicación de ese tipo de fenómenos. El tiempo no corre igual en el universo. Es diferente, es relativo, por eso el nombre de la relatividad. Okay. Resulta que
La película que se llama Interestelar Toca mucho ese tema. toca mucho el tema de la relatividad. Para no entrar tanto en lo que pasó en esa película, pero encuentran un sistema solar del otro lado de un agujero negro, de un agujero de gusano, perdón, que no es lo mismo que un agujero negro, en el que el sistema solar no es una estrella como tal, sino que es un agujero negro, en donde alrededor del agujero el espacio-tiempo es diferente conforme te vas acercando. Aquí hay un planeta y ese es el agujero negro. Aquí es un planeta y aquí está el otro. Lo que para este planeta es un día, para ese planeta es... No, perdón. Sí, lo que para ese planeta es un día, para este planeta es solamente una hora. O sea, la deformidad del espacio-tiempo es con relación a la masa o la densidad del objeto. Y al final, como se los dijimos, recuerden que al final el tiempo es un invento humano. Las horas son un invento humano, entonces no sabemos si realmente nosotros estamos bien o estamos mal. Fíjate que el razonamiento del tiempo no es tanto un invento humano, porque ya tenía razón de ello las civilizaciones premodernas, ya ellos tenían entendimiento. Y según se cree que la única medida o lo único cuantificable del universo es el tiempo. Nos vamos al otro tema, al otro caso. Sí, claro. Les digo, estos casos pasaron en Guatemala. Este pasó entre Coatepeque, Retauleu, Escuintla, o sea, toda esa carretera que va como buscando la frontera de México. También ¿Mm? ¿Los dos? Este caso que les voy a contar ahora pasó en Jalapa, en el occidente del país. Entonces, en septiembre de 2013, reciente. hace 10 años, un objeto volador no identificado fue observado y fotografiado en Jalapa. Por aquí les va a aparecer la imagen. Cuando flotaba por encima de una iglesia a una altitud de unos 120 metros. Desde hace décadas, desde el departamento oriental de Jalapa, se han reportado varias observaciones de fenómenos extraños en el cielo, siendo especialmente recordada la oleada de ovnis de 1986, que fue vista en El Progreso, Jalapa y Zacapa. Sí, creo que hay ¿cómo se le llama esto? Oleadas. No, hay evidencia. Vamos a buscar un poquito más sobre esa oleada. Este es más corto. Sobre el reporte del avistamiento, el objeto volador no identificado tenía forma de platillo. Como digo, aquí les va a aparecer la foto. Y a pesar de encontrarse a una escasa altitud de entre 120 a 150 metros, se desplazaba lentamente sin generar sonido. Afortunadamente, la señora Ligia pudo tomar la fotografía que aparece a continuación. Cuando el ovni pasaba sobre la iglesia Nuestra Señora del Carmen en la zona 1 de Jalapa. El avistamiento junto con la imagen fueron reportados al licenciado Eduardo Mendoza, mas no fue remitido a MUFON de Estados Unidos. Mendoza la envió a análisis con el experto de fotografía, quien tras realizar un análisis de textura, volumen, reborde y píxeles determinó que la foto no parece haber sido alterada, por lo que con un grado de certeza es auténtica. Fíjate que aquí en Guatemala hay bastante material audiovisual y visual sobre ovnis que han sobrevolado tanto aquí en Guatemala. Pero uno de los casos que más me ha impactado de aquí de Guate es el ovni que se ve arriba del volcán de agua, donde entra en un plano horizontal y asciende en 90 grados en una milésima de segundo, o sea, cerca de donde están los pararrayos. Pero resulta que ese no es un único video de ese ovni.
Pero resulta que ese ovni se vio desde la ciudad de Guatemala, en lo que se conoce como Utatlán, en zona 11. Utatlán, las Charcas, toda esa parte de ahí. Se ve como ese objeto va volando a gran velocidad, negrito. Y el avistamiento que se ve del volcán. Y resulta que ese tipo de fenómenos es bastante atraído por los volcanes. Sí, eso sí. Quieren ver un ovni o tener algún contacto así, por decirlo de esa forma. No vayan, realmente no les aconsejo que vayan a buscarlo. Porque como dijo Chus en el episodio pasado, el que busque encuentra. Y no creo que su mente humana esté lista para eso. Pero normalmente es que los avistamientos se ven donde hay agua, en volcanes, ríos, lagos, etc. ¿Por qué? Por la energía. Hay una teoría donde, no es teoría, sino que es una opinión, donde más que hay que observar el cielo es en una tormenta eléctrica, por el nivel de electroestática que se maneja en el aire. Si ustedes sienten de que de repente se les para el pelo y sienten mucha electricidad en el ambiente, corran, porque ahí va a caer un rayo. Sí. Pero dice que muchos de los avistamientos más increíbles se han visto en ese tipo de tormentas. Y está el caso del aeropuerto de La Aurora. También, sí, ese caso lo leí cuando estaba buscando estos. Ajá. Está el caso del aeropuerto de La Aurora, donde un avión 747 de TACA, TACA Airlines, que ya no existe, creo. Ahora creo que es Avianca, pero TACA Airlines, eso fue en 1970 y pico, no sé mal. No, en el 90 y algo fue. 90 y algo. ¿Sabes qué? Lo vamos a buscar porque yo lo tengo guardado aquí, como tienes que ir. Bueno, la cosa que en el monitoreo del aeropuerto de La Aurora lograron detectar el objeto con masa, con una velocidad constante en el radar de Guatemala, y eso que no es muy avanzado en ese entonces. Y se tiene la grabación de la torre de control con el avión, donde el piloto le reporta a la torre de control un objeto o una luz parpadeante que se dirige a dirección a ellos, y que en un trayecto de 150 kilómetros los estuvo acompañando en todo el trayecto. Obviamente no le notificaron a los tripulantes, a las personas que estaban volando, por el tema de no crear miedo. Vuelo 510 de TACA, fecha 18 del 6 de 1997. Sí, del 97, sabía que estaba entre el 7. La cosa es de que está la grabación. Vamos a tratar de buscar el link, lo vamos a poner aquí abajo. Está la grabación donde precisamente el piloto del avión le dice a la torre de control de que este objeto es una luz parpadeante blanca que tiene una velocidad constante. Para que un radar pueda detectar un objeto en el cielo, tiene que tener cierta masa. Porque recuerden que en el cielo hay aviones, hay basura, hay cierto tipo de contaminantes. Okay. Pero para tener certeza de que el radar lo pueda detectar, tiene que ser un objeto con una masa bastante sólida. La cosa que un abrir y cerrar de ojos, dice el capitán del avión, de que se acercó a ellos y se desvaneció, como si no hubiera más. Sí, y recuerden que hay muchas historias de pilotos comerciales, muchos casos de pilotos de aviones que dicen, no, es que yo vi esto, pero no lo puedo decir porque o sea, ya para eso es normal, inclusive tienen prohibido hablar de eso. Entonces aquí está, como le digo, yo estoy investigando, guardé varios y aquí tengo este que dice caso del ovni y el vuelo TACA 510. El 18 de junio de 1997, el vuelo 510 de TACA, que volaba desde Guatemala hacia Los Ángeles, fue seguido por un ovni. De ello fueron testigos los tripulantes del avión, así como la torre de control y otros tripulantes que volaban esa noche sobre Guatemala.
En la ciudad de Guatemala fue seguido por un objeto volador no identificado durante unos 175 kilómetros. O sea, fue bastante. No fue solo de, hola, adiós. No, lo siguió 175 kilómetros. Hasta aproximarse a la frontera de México. O sea, desde el aeropuerto hasta la frontera. Estamos hablando que sería aproximadamente como unos 45 minutos de vuelo. Dice, para evitar el pánico a bordo, los pasajeros no fueron informados del incidente. Imagínate, te dicen, ¿qué tal, pasajeros? Estamos siendo perseguidos. Sobrevolando Guatemala, un objeto no identificado nos está siguiendo. Por favor, abréchense los cinturones. Y recen. Volarán. A las 7:15 del 8 de junio, la torre de control del Aeropuerto Internacional Aurora empieza a recibir reportes desde Misco. ¿Aquí? Aquí. Acerca de una extraña luz en el cielo que se movía emitiendo destellos. Los operadores de control de tráfico aéreo detectan visualmente el objeto y descartan que haya alguna aeronave que deba ir sobre ese rumbo, por lo que los técnicos inician de inmediato el procedimiento de identificación en la pantalla del radar sobre el radial 275 oeste-noroeste. Aparece un eco claro, por lo que los técnicos Rodrigo Ochaeta, Mario Morales y Minor Choi confirman que se trata de un objeto sólido. Es lo que yo les decía de la masa. Les invade entonces una intensa preocupación por las posibles consecuencias que en el intenso tráfico para esa hora de la noche. El objeto presentaba un movimiento vertical, lo cual algunas veces lo lleva a ocultarse en las montañas que rodean la ciudad de Guatemala. Aquí vamos con un poco de cronología, cómo pasaron las cosas, porque como les digo, es que este caso está bien documentado por lo que estoy viendo. Y yo no lo leí porque, o sea, no lo había tomado para el episodio porque es un poquito largo, pero ya que aquí mi estimado nos abrió nos hace la referencia. Bueno, aquí creo que este episodio nos vamos a pasar un poquito de la hora, pero les va a valer la pena mucha. Entonces dice, una cronología. A las 7:30, o sea, ya habían pasado 15 minutos desde que lo habían detectado. Un vuelo Courier procedente de El Salvador inicia una maniobra de acercamiento a la pista en un LED de fabricación checoslovaca, pilotado por Luis Urrutia. Un joven aviador se le informa de inmediato acerca de la luz sobre el oeste. El piloto del pequeño avión de turbo hélice confirma a la torre que tiene a la vista el objeto, el cual brilla en extremo. O sea, no era algo así chiquito, sino que sí se notaba, o sea, tenía presencia. Sí lo podían ver desde cualquier ángulo prácticamente. Y pide aproximarse para visualizar mejor aquella extraña luz. Tras efectuar la maniobra, no queda duda de lo que ellos y los operadores estaban viendo. Además, el objeto para ese entonces se había movido hacia el radial 215 suroeste. O sea, de noroeste pasó a suroeste. Del otro lado. A las 7:45, el vuelo 510 ataca un Boeing 767. No, 747. 767 con rumbo a Los Ángeles. Se preparaba para despegar. El capitán de la nave, con más de 100 pasajeros, recibe y es notificado de lo que está sucediendo, indicándole que hay una luz al costado de la pista a unos 13 o 16 kilómetros según la pantalla del radar. A las 7:50, el 767 de TACA despega y el capitán está en alerta. Se reporta a la torre y manifiesta la intención de indagar qué es lo que se encuentra ahí. Realmente, pobres los pilotos. O sea, yo estando arriba y veo eso, ¿qué puedo hacer? Fíjate que ellos tienen un entrenamiento para manejarlo. O sea, manejar siniestros. Me imagino que parte de la inducción o parte de la preparación para ese tipo de pilotos es se van a encontrar cosas extrañas en el cielo, sigan este protocolo. Sí, pero no como que clase para esquivar ovnis, no existe. Pues vos qué sabes.
Ahí vamos a preguntar. En las O sea, hay un 7:55. piloto que nos mira. Ahí nos Confírmenlo, sacaron. muchachos, si hay un piloto, escríbanos alguna historia que tenga. Y si quiere venir al podcast, le invitamos, no hay problema. Al llegar a los 7500 pies, o sea, 2300 metros de altitud, la visibilidad es limitada y el capitán del vuelo 510 reporta estar viendo la luz, que ha cambiado de rumbo y se dirige ahora al oeste. La luz se encuentra al frente y ligeramente a la izquierda del avión. A las 11:30, o sea, ya de las 7:55 nos pasamos a las 11:30. Según el reloj de orientación relativamente de la cabina, en el que las 12 es justo de enfrente. O sea, está a las 11. Perdón. Aquí Estaba a sus 11. Estaba a sus 11. Hace un punto, sí, perdón. Qué tonto. El operador de la torre ve como la luz se va moviendo al radial 300, es decir, al noroeste. O sea, estaba pasando, estaba cambiando de dirección rápido. Todo lo anterior ha sido seguido con atención por la pantalla de radar del aeropuerto. Personal que además nota movimiento vertical. A las 7:57 el avión de pasajeros enfila hacia Los Ángeles mientras el capitán y la torre de control continúan su comunicación de identificación de aquel objeto, que continúa apagándose y encendiéndose. La comunicación se torna dramática, porque en ciertos momentos la luz parece jugar con el avión Era lo que decía que se le acercaba mucho. El operador de la torre le dice al piloto 77 que debe de ser un espectáculo para los pasajeros. No me imagino estar en ese vuelo. Pues no, me imagino que el avión. El avión iba recto, pero imagínate, obviamente lo miras ahí, tenés que dar un timonazo, no, o sea, diciéndolo de esa forma, porque vas a pensar que vas a chocar. O sea, más de algún movimiento brusco tuvo que haber habido. Que no se les ha comunicado nada por no alarmarlos. Imagínate, le habían dicho, ay no, qué horror. Sí, la gente se... Yo por eso no viajo. No tiene los recursos. A las 7:59, otro avión que se prepara para despegar rumbo a destino en Centroamérica, con destino a Centroamérica, interviene en la comunicación. Cuando le dan autorización de despegar, dice: espero no encontrarme nada allá arriba. Sí, imagínate todos los pilotos que no hubieran querido volar, pero horarios, ¿no? A las 8:05 desde tierra, la luz no es visible en el cielo, que tienen algunas nubes, por lo que se cree que el objeto se oculta detrás de ellas. A las 8:25, el vuelo 510. ¿De Taca? Ajá, sí, ese es el protagonista de la historia, por decirlo así. Y a más de 30,000 pies, sigue su curso y se aproxima a territorio mexicano. El capitán sigue reportando eventualmente la extraña luz, manifestando posteriormente que por momentos sintió incertidumbre, ya que la luz intensa de pronto se colocaba levemente a la izquierda o al frente del avión, como si estuviera acompañándolos en el viaje. El fenómeno terminó abruptamente en una de las veces en el que el objeto encendía y apagaba. O sea, a las 8:25 de la noche fue el último contacto con el objeto. O sea, de las 7:15 que se reportó hasta las 8:25. Ahora que el objeto era sólido, siempre reflejó un eco en la pantalla y su localización estaba entre 8 y 13 kilómetros al inicio, para después desplazarse hacia el norte y seguir el vuelo 510 por más de 175 kilómetros.
La evidencia, la del hecho que los operadores de radar observaron el objeto únicamente por medio de la pantalla, ya que a diferencia de los relatores no tienen visibilidad al exterior. Estos dieron la voz de alerta al piloto del 510, cosa que no sucede a menudo. En el caso intervinieron observadores de tierra, controladores de vuelo, al menos 3 pilotos de aerolíneas y técnicos de radar. O sea, si hubieran habido teléfonos en aquel entonces, o como ahora, ese video hubiera salido. Sí. Ese video hubiera salido. Y era lo que yo te decía, vos, que ahorita ya estamos en un tiempo más moderno en donde la tecnología nos permite revelar muchos misterios que suceden día con día en nuestros cielos, en nuestros mares, incluso en la tierra. Aquí vamos a poner un pequeño videito de una entrevista que le hicieron. Si podíamos conseguir el audio. Sí, un audio. Sí, ahí estoy viendo acá. Entonces dice, el planeta Venus aparecía en esa época en esa dirección. Sin embargo, lo hacía desde 2 meses atrás y en ninguna otra oportunidad se dio la voz de alerta. Además, Venus no refleja ecos. Un planeta no te va un planeta no te va a reportar que hay un objeto. O aparte de eso, como te digo, para que un radar pueda detectar un objeto, tiene que tener ciertas dimensiones y cierta masa sólida o cierta densidad para que el eco que se emita pueda rebotar y el radar lo pueda detectar. La teoría de lo que ellos llegaron que era Venus, pero Venus no refleja ecos y tampoco se va a andar apagando y encendiendo un planeta, pues. Y mucho menos va a acompañar un vuelo comercial. O sea, ahí empezaron a hacer descartes prácticamente. Sí. El fenómeno fue analizado por un grupo asesor de la organización local Skycam OVNI de la ciudad de Guatemala. En ella intervinieron un piloto con más de 30.000 horas de vuelo, un experto en el Instituto de Meteorología de Guatemala, un miembro de la Asociación Astronómica, psicólogos, un físico de un instituto de meteorología y miembros de Skycam OVNI. La conclusión fue la siguiente: no es posible identificar el objeto, es decir, se trata de un ovni. Todo lo anterior pareciera una simple historia de ciencia ficción, pero la increíble historia está grabada en la cinta magnetofónica que registra toda comunicación que es transmitida o recibida por la torre de control. Ese dramático momento está en poder de Eduardo Mendoza Palacios, autor del artículo, o sea, del autor que ya detalló todo eso, pero ahora digo, el audio aquí lo tengo, no lo voy a poner acá así, pero el editor lo va a dejar por acá. O sea, sí es un caso que está muy bien documentado, tienen evidencia. Lástima que no hay evidencia visual, eso hubiera sido la guinda del pastel. Pero un audio de un piloto diciendo, muchachos, me están siguiendo. O sea, me están siguiendo, ¿qué hago? Me está siguiendo una luz. Parpadea, se me pone enfrente. Cambia de posición en segundos. Así que solo quedan ustedes el creer o no creer, tener la mente abierta y prepararnos para lo que viene. Para finalizar, para concluir, el fenómeno OVNI, esto viene desde una época bastante remota, según los registros que tenemos escritos de las antiguas civilizaciones. Y es tan increíble como tan aterrador el no tener el control de lo que está pasando en nuestros cielos o en nuestro entorno. Así que cuando miren hacia el cielo, háganlo con mente abierta. Mi consejo es en los meses de octubre, noviembre, diciembre, que cuando el aire está más ligero. Inclusive en las mañanas, porque ahorita me acordé de una historia. No me acuerdo si fue ayer o fue antier, pero creo que fue ayer. Iba por Naranjo Mall.
a las 7:30 de la tarde, de la mañana tal vez. Y yo vi un objeto en el cielo plateado y reflejado. No pude tomar foto porque el tráfico no me dejó, pero no se movía. Igual. Entonces, ¿se recuerda alguna vez que hubo un gran apagón porque fue por una planta de Lagallo, de una planta de Lagallo ahí en la Roosevelt? Que hubo un apagón porque se explotó no sé qué cosa. ajá, Que vieron destellos, pero fue de destellos eléctricos. Me recuerdo que precisamente en Naranjo, como ahí todavía hay una parte donde se puede mirar todo lo que es la parte de Chinauta, zona 6, zona 18 y Tierra Nueva, toda esa parte de ahí, vi una luz blanca, no amarilla, como la que usan los faros no sabía. no sé, sino que era una luz blanca, como si fuera una luz LED, pero creo que esas luces LED están prohibidas en la aeronáutica, que estaba fija. Me atrevo a decir que entre las montañas que están de zona 18 estaba fija. Yo dije, sí está muy raro, pero obviamente por manejar rápido, por apresurarse, pues no me iba a bajar ahí. Aparte no teníamos un teléfono como para poder tomar fotografía. Y está también una vez que yo me levanté de madrugada, por eso las madrugadas de esas noches son las mejores. Yo me levanté de madrugada, iba al baño, y a mí siempre me han encantado las estrellas. Ver las estrellas para mí es lo que más me gusta. Me recuerdo que antes de entrar a la casa, porque mi baño estaba afuera en el patio. Como un pueblo. Como pueblo, no, o sea, mi patio es pequeño. La letrina está afuera. La letrina, ya no es pozo ciego. Gracias a Dios. La cosa que yo volteé hacia el cielo y vi una luz. Cosa no tiene porque no tengo techo donde está el baño. Sí, no. A la gran, imagínate. Vi una luz que pasó de izquierda a derecha. Solo una luz. Yo, ¿qué es eso? Dije así. Pero una luz como si fuera una estrella. Como si fuera una estrella, un punto blanco pasó. ¿Qué es eso? Dije yo. Pero me quedé así. Hago sonso, sinceramente. No pasó ni 1 o 2 minutos cuando venía. En el mismo trayecto. 1, 2 y 3. La misma velocidad, la misma distancia. Y yo me quedé, esto no es normal. Y en un eclipse de luna, hace un par de años, salió un artículo donde supuestamente en el eclipse se estaban lanzando láseres verdes a la luna. Yo me quedé toda esa noche viendo la luna con binoculares. Y resulta que se miraban destellos verdes que iban así en la luna. Se metían, salían. Entonces, esa es mi experiencia OVNI. Yo la verdad no tengo mucha experiencia y realmente me fascina ese tema. Pero tampoco quisiera tenerla. La verdad es que yo sí. No, o pero sea, ver un objeto, sí. Tener ya contacto con los seres es lo que sí digo, tal vez sí, tal vez no. Pues miren, yo como digo, yo de verdad, en el mejor de los casos espero que sean amistosos y que realmente vengan a educar o vengan a enseñarnos, a darnos conocimiento y que no nos vean a exterminar. Y este es un punto de vista muy personal. De todas las criaturas que pueden haber o existen en el universo, nosotras somos especiales porque tenemos la gracia y el favor de un supremo creador. Como dijo Oscar, a veces las películas las sacan por algo o dan información por algo. En una película de Constantine, donde sale Keanu Reeves, ajá, aparece, una de las últimas escenas, aparece el ángel Gabriel y le dice a Constantine que de todos los universos, que de todos los mundos, solamente el humano, con tan solo arrepentirse, puede redimir su alma y ser perdonado de sus pecados. Y le termina diciendo, no es justo. Inclusive, volviendo a las películas, ¿sabían que la película de Mel Gibson, Steven Spielberg,
de Contacto del Tercer, no sé, me acuerdo si es mundo o tipo. Tercer tipo. Contacto Sí, del la tercer de la tipo. plantación de maíz y toda la onda. ¿Sabían que esa película es exactamente la historia del viaje a Serpo? Sí. Y esa del viaje a Serpo es una historia que salió desde los años, o sea, es una historia, teoría, se podría decir que salió más o menos en los 50, 60. Que en su momento la vamos a tocar. Pero si quieren tener más o menos una idea de cómo es el viaje a Serpo, esa película refleja muy bien el... Obviamente hay cambios, pues, porque los seres en la película se comunican a través de la música. Mientras en la historia a Serpo, los seres se comunican por medio de la matemática, que es el lenguaje universal. Entonces, así que los dejamos picaditos. Tal vez si nos animamos al siguiente episodio también hablamos de esto o no. Vamos a ver. Vamos a hacer la reunión con toda la producción. Vamos a dejar en suspenso qué tema vamos a tocar el próximo episodio. Prometemos darles... Bueno, ahorita... Los vamos a leer, sí. Fue más intriga. Este programa fue más intriga, de más misterio, de picarlos. Hasta cierto punto hasta puede doler la cabeza porque no se entendió ni madre, no llegamos a una conclusión, no llegamos a un punto porque así está la situación con ellos. Para la próxima historia sí vamos a contar algo de miedo y que sí les va a dar miedo. O sea, trataremos de esta vez asustarlos. Y recuerden de dar like a la página en nuestro Instagram, Facebook, Twitter. Instagram, Facebook, YouTube. Por el momento no tenemos Facebook, pero... TikTok. Tenemos Instagram. Facebook Todavía no lo tenemos. Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. Esas 4. Por favor, denle like a todas nuestras páginas. Compartan. Ayúdanos a llegar a más seguidores. Compartan la página. Díganle, están estos chavos hablando muladas, qué sé yo. Por favor, síganos. Y si quieren escuchar algún tema, también déjenlo en los comentarios. Digan, hablen de este tema. O yo tengo una historia. Mándenos un mensaje por Instagram. Contándonos su historia. O ya sea un mensaje o sea un audio. Ya nosotros. Y bueno, fuimos visitados. Por eso el corte. nos vinieron a visitar. Visitas no esperadas, pero... Bueno, para finalizar entonces, recuerden que les hago una invitación por si se levantan en la madrugada o en la noche, en esas últimas noches ya de fin de año, que siempre miren hacia el cielo y lo hagan con una mente más abierta, que puedan darse la oportunidad de querer entender otro tipo de cosas. Recuerden que lo más raro es lo más interesante y que definitivamente esa no va a ser la única vez que vamos a hablar acerca del tema OVNI o de los extraterrestres, sino que realmente hay muchas cosas que tenemos que abarcar y considero de que pruebas de lo que pasó aquí en Guatemala y en otros países que también hay historias muy interesantes las vamos a platicar en este momento. Entonces recuerden darles like, por favor, sigan nuestra página, comenten, inviten a sus amigos, díganle por favor, ingresaste a este podcast Cero Miedos, porque créanme que queremos crear una gran comunidad donde podamos hablar, debatir y charlar bastante sobre los temas que algunos nos dicen raros y otros nos pueden decir interesantes. Así que ya saben, para las personas que nos siguen, pues muchas gracias, y a los nuevos, pues bienvenidos a Cero Miedos. Entonces, eso fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por, como les dijimos al principio, por los comentarios, por los likes, por compartir. Créanme que nos ayuda mucho a llegar a más personas, a que más personas vean el podcast, a que más personas tengan el conocimiento de algunas cosas. Por ejemplo, Rubén me dijo, yo no sabía que existía un asesino serial en Guatemala, que fue el primer episodio que tocamos. Entonces, gracias mucho. Entonces, eso es todo por el día de hoy. Gracias por habernos aguantado, porque este episodio se alargó un poquito. Entonces,
Igual comenten si les gusta, si les aparece la duración de los videos o quieren un poquito más largos o un poquito más cortos, díganlo. También nosotros estamos abiertos a cualquier comentario, mucho. Entonces, ahí estamos siempre. Y siempre gracias por los saludos que nos han dado, por las buenas vibras que también nos han demostrado, como dice Oscar, por aceptación. Y recuerden, en su habitación nunca están solos, pero en el universo tampoco estamos solos. Y en cualquier momento pueden recibir una visita inesperada, ya sea de este mundo o de otro. Uh-huh. Entonces, mi nombre es el Chino. Yo soy Chus y esto fue Cero Miedos. Nos vemos el próximo viernes. Adiós. Adiós.